Hola compañeros, bienvenidos a Canagricultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz y bueno, hace 3 meses que empezamos esta andadura del canal y yo quería dar las gracias a todos porque ya somos 2.500 suscriptores, ¿vale? Tenemos colgados solo 36 vídeos, entre reels y vídeos largos y bueno, la aceptación es muy buena y estamos muy contentos por ello. Entonces vamos a seguir con el manejo de nuestra aviario y como dije en el vídeo anterior, hoy vamos a hablar de los utensilios que nosotros utilizamos en nuestra jaula de cría para la época de cría sobre todo. Y lo queremos hablar hoy, aunque cada uno utiliza lo que quiere y de la forma que quiere, porque pronto empiezan los concursos, pronto empezamos a movernos por ahí y pronto empezamos a comprar o a ir al sitio donde podemos comprar lo que nos hace falta, ¿vale? Y para que a nadie se le olvide o recordarla que la gente puede necesitar y así lo tiene ya en su aviario, porque es súper importante tenerlo todo preparado cuando se va a empezar a criar. O sea, tener todos los utensilios de la cría ya preparados y desinfectados en el aviario. Porque así uno tranquilamente, cuando las hembras lo digan, cuando los machos estén, uno empieza a criar y no tiene que preocuparse por nada. Por lo tanto, vamos a compartir lo que tenemos nosotros almacenado para la época de cría, ¿vale? Nosotros criamos con una jaula de 63 centímetros y lo primero que tenemos es un número de identificación, ¿vale? Que colocamos para saber la identificación de cada jaula y luego procederemos dentro de una ficha que tenemos a almacenar los datos de esa pareja o de las hembras que críen en ese hueco o la temporada. Habrá una ficha para esa temporada de la esta. Una vez la identificación de la jaula, tendremos una identificación, una pegatina aparte, que colocaremos aquí arriba, en la cual colocaremos el macho que va o que tiene que criar con esa hembra. Porque en la ficha general de esta jaula, que en este caso es la 11, en esta ficha habrá una hembra apuntada en la ficha. Aquí solo tendremos los machos. Por ejemplo, si gastamos el 193, pues el 193. Esta misma ficha, otra como esta, con el número de un macho, luego estará ubicada en la jaula donde tenemos los machos. ¿Me puedes pasar una jaula de esas, José, de las de arriba? Entonces nosotros, ahora lo veis, cómo lo hacemos nosotros. Una, la que sea esa misma. Vale. Nosotros tenemos, aquí es donde, ¿vale? Cuando estamos en preparación, los machos están en la jaula, ¿vale? Hasta que viene la hembra. Cuando viene la hembra, nosotros subimos los machos en nuestra parte individual. Es una de las opciones que hacemos. O incluso si la hembra está ya muy en celo, se la dejamos caer al macho y ya está. Pero normalmente, si la hembra aún no está, porque está la mayoría y hay alguna que está más flojita, el macho lo quitamos. O a veces la hembra la metemos, pero como es un macho que dobla a 3 o 4 hembras, en el hueco no está la hembra, el macho está arriba. Nosotros identificamos aquí el macho, el número del macho y lo tenemos puesto de arriba. Entonces, en otra como esta que tendremos aquí, sabemos que el macho 193 que va aquí, pues está allá. ¿Me entendéis? Así identificamos nosotros los machos que van en cada pareja, siempre en la etiqueta. La etiqueta es para los machos y para alguna anotación que queramos hacer o alguna observación. Yo qué sé, hembra que tira los pichones, ahí lo ponemos. Como cada vez quitamos cada cría, cada nidada quitamos la ficha, lo tenemos apuntado, es una observación. Tenemos un papel para apuntar, aquí arriba apuntamos el macho y ya está. Más cosas que tenemos por jaula, 4 palos. Los 2 que utilizamos, que son aquí a la segunda y en la cuarta, y aquí a la segunda y en la cuarta, ¿vale? Y 2 que tendremos almacenados para cuando estén sucios, quitar y poner. Quitar y poner. Es conveniente tener siempre los 4 palos por jaula. No tener 2 y luego la mitad e ir fregándose y tal, no, porque llegará el momento que no los fregará bien, que no se secará bien en este caso de madera, que los pondrás húmedos, hay que tener el recambio ya preparado. O por lo menos yo lo aconsejo, yo lo tengo. Es más, tengo más palos de 4 por jaula, pero es lo mínimo que se tiene que tener son 4 por jaula, porque luego se rompen, 1000 cosas. 4 palos, ¿vale? 2 y 2. Seguimos. Vamos a hablar de la torba. Tenemos una torba por jaula y nosotros en nuestra jaula la ponemos a la derecha.
Ahora explicaremos por qué la ponemos a la derecha. Más cosas que ponemos. Tenemos 3 comederos exteriores. Tenemos uno para el grill, ¿vale? Uno para la pasta de base, ¿vale? Y luego cuando los pollos de las nidadas pasen a aquel lado y separemos, pondremos otro de alpiste aquí. ¿Por qué aquí ponemos alpiste y a los pollos le ponemos aquí? Porque los pollos reconocen mejor el alpiste visualmente en estos comederos. Y porque aparte cuando nosotros, que los pollos están por el suelo ya, en el nido del suelo, ven el alpiste, ven comer a los padres de aquí y ellos matemáticamente cuando los separamos van a comer alpiste. Por lo tanto, 3 comederos. 3 comederos por jaula. Es conveniente de estos comederos que se rompen con una rapidez cuando caen a tierra, es tener de más, ¿vale? Pues no sé, nosotros tenemos 61 parejas, pues tendremos 3 por jaula y al igual hay 30 o 40 comederos más almacenados, limpios y desinfectados. Por poner un ejemplo, pero lo mínimo son 3. Más cosas que tenemos que tener. 2 nidos enumerados por jaula. Estos 2 nidos serán los que críen siempre en la misma jaula durante la temporada, a no ser que se rompan. Y bien marcados para saber que son de esta jaula. Entonces, los tenemos aquí. El primero, aparte de eso, tendremos 4 peleas de estas que van dentro, ¿vale? Que en este caso, estas son las Nicolás que yo aconsejé que son muy buenas, pero le hemos visto un fallo este año a estos productos. Y es que es demasiado gordo. Este año, por circunstancias, en algunas parejas hemos tenido que mantener las nidadas de 6 más tiempo. No hemos podido quitar los pollos y pasarlo a otras parejas porque estábamos llenos de pájaros. Y cuando hay 6 pájaros y pasan del anillado, pasan de los 6, 7, 8 días y no los has quitado, ya no caben. No caben casi bien los pájaros porque esto es muy gordo. Entonces, vamos a buscar este año lo mismo, pero más estrecho, ¿vale? Nosotros solemos tener 4. Os voy a decir por qué. Porque nosotros hacemos 2 nidadas y utilizamos uno cuando están los pollos arriba y cambiamos cuando echamos el nido a tierra, lo cambiamos, lo limpiamos y ponemos otro nuevo. Por lo tanto, 4. Si hacéis 3 nidadas tendréis que tener 6, ¿vale? Eso por aquí. Nosotros el nido lo ponemos a la derecha, ¿vale? Ahí lo mantenemos en una zona elevada. Otra cosa que nos hace falta, el portanidos. Este portanidos de suelo, porque cuando nosotros tengamos los pollos que cambiar a tierra, haremos esto, los pondremos aquí y automáticamente dejaremos los pollos en tierra. Entonces pondremos el otro nido, cuando sea necesario, a la hembra arriba, ¿vale? Más cosas que nos hacen falta. 2 bizcocheras de germinar, ¿vale? Que ponemos una aquí y que cuando necesitemos limpiarlas, nosotros todos los días le pasamos un trapo a esa bizcochera, pero llega un momento que la suciedad se acumula, no basta con un trapo para desinfectar diario. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cambiamos la bizcochera, cogemos esa bizcochera, la tiramos a lavar y ponemos otra nueva. Por lo tanto, 2 bizcocheras, ¿vale? De repuesto. Más cosas. 2 comederos para la polentina. Cuando el nido está arriba y los pollos están arriba, nosotros lo ponemos en el medio, ¿vale? Cuando bajamos el nido aquí al medio, la polentina la ponemos en el lateral, porque vamos a separar los pájaros a posteriori y así los pájaros se van acostumbrando. Siempre tenemos 2. Cuando está sucia o cuando está para cambiar, cogemos una y la cambiamos y la otra a lavar. Siempre tenemos una de repuesto que no tengamos que estar lavando rápidamente, secando y poniendo, porque los materiales necesitan su desinfección. Cuando la temporada está empezada, si no tenemos repuestos para esas cosas, los fregamos muy rápido, lo dejamos en lejía, muchas veces no los dejamos ni secos y se lo ponemos húmedo a los pájaros
Y todo eso va acumulando la posibilidad de tener patologías infecciosas en nuestro aviario. Por lo tanto, hay que tenerlo ya desinfectado de antes y darle tiempo a la reutilización. Si yo tengo uno que estoy utilizando y el otro me da tiempo a ponerlo con lejía, pues si no hoy, mañana, si no pasado, porque ese aún está limpio, yo lo lavaré, lo desinfectaré bien y lo secaré bien. Y me lo guardaré en el cajón para volverlo a utilizar cuando ese esté sucio. De la otra forma vamos a rápido y las patologías infecciosas pueden acumularse. ¿Vale? Dos productos. El otro, por aquí. Más cosas que nos hacen falta. Una pelera que nosotros tenemos estipulada en este lado. ¿Vale? La pelera. De esta solo tenemos una. Más cosas. Esta bizcochera. Esta bizcochera nosotros la colocamos aquí, que llenaremos con un dedo de serrín o el producto que queráis para poner los huevos. Los huevos de plástico diariamente, conforme vamos con el carrito en cada pareja, lo quitamos, pum, apuntamos en la ficha y ahí lo dejamos aquí. Pum, pum, vamos poniendo los de plástico. Nosotros tenemos 4 huevos por pareja. ¿Vale? Aquí el producto que gastéis aquí será el que quieran. Nosotros ponemos un serrín desinfectado. Vosotros podéis poner lo que queráis. ¿Vale? Más cosas que tenemos. Una pinza. Nosotros aquí, arriba de esta bizcochera, colocamos una pinza. ¿Vale? En este caso esta está rota. Vale, colocamos una pinza. Vale, ¿qué función tiene esa pinza? Nosotros, a la pareja, aquí le ponemos su grit. ¿Vale? Como muchos sabéis ya que yo lo he dicho, el grit que ponemos aquí, ¿vale? Es bipal. Pero además de eso, la pareja siempre tiene un trocito de hueso de sepia, que está puesto aquí, de esta forma. Mientras comen germinado, pueden comer ahí, que no hay ningún problema. Si les cae algo de ahí, les cae al germinado. Eso lo tenemos siempre. Solemos tener, porque como veis, las pinzas se rompen. Tenemos una por pareja, incluso tenemos 2, porque luego cuando separamos para concursos tenemos 2. Pero bueno, una. Podéis tener acumuladas 10 o 12 más por si se van rompiendo, las tiráis y vais poniendo, ¿vale? Más cosas que hace falta tener. 2 bebederos de un color, que es donde pondremos el agua, y lo pondremos en este lado. ¿Vale? Cuando nosotros separamos la pareja o la hembra solo y los pichones allí, ¿vale? Como vamos a poner aquí el otro de germinado, para los pichones aquí arriba, los bebederos se cambian aquí. Y a la hembra, como hemos separado, se lo ponemos aquí. Para eso hemos dejado ese hueco. Ahí va el bebedero de la hembra. Como veis, está todo preparado y pensado. Los palos para que no se caguen y no haya que estar cambiándolos, porque muchos criadores que yo veo por Facebook o por YouTube y los sigo, ponen los palos debajo de los nidos. Y esos palos, cuando hacen vídeos o cuando lo enseñan a la gente, la mayoría de los palos tienen mierda en esa parte. Y es porque desde el nido los pájaros cagan. Y aunque lo estés cambiando todos los días, los pájaros cagan todos los días. Por lo tanto, hay que evitar pegar el palo. Los pájaros vuelan, los pájaros saltan arriba y le dan de comer a los pájaros y lo hacen todo. Más cosas. Hay que tener un bebedero diferenciado de color para cuando los pájaros vayan a nacer. En este caso, nosotros ponemos un producto que es Acicare para bajar el pH del agua, para que no haya ninguna patología los primeros días de vida. Pero es que esto os puede valer si tenéis cualquier enfermedad para tratar. Si tenéis hongos, para tratar. Si tenéis bacterias, para tratar. Y desde una parte del aviario, tener visualizado todas las parejas que tienen el tratamiento, ¿vale? Porque si tú pones un bebedero, desde aquí yo veo mis 61 parejas. Y sé que hay 4, 2, 8 bebederos que tengo que hacer con antibiótico, con Aciplus, con el producto que quiera darle. Por lo tanto, hay que separar lo que es el agua normal diaria de cualquier producto que se esté echando dentro del aviario. Por lo tanto, yo tengo este, ¿vale? Porque yo todos los días, antes de nacer a los pichones, les pongo el Acicare, ¿vale? Además de esto, yo, en mi caso, si tuviera que tratar, tengo unos que son transparentes. Es igual, pero transparente. Entonces yo desde aquí
Los azules serían el agua, estos serían que están naciendo los pichones, y si alguna pareja tuviera algún tipo de patología, tendría otro tipo de bebedero. Entonces yo desde aquí sé, yo, mi padre o incluso mi hijo, si viene a echarme una mano, sabe que esa pareja tiene otra cosa. No la tienen que tocar. A no ser que yo haya puesto en la anotación, no sé, antifúngico, antibacteriano. Ellos saben lo que es. Si les hace falta, solo tienen que cambiar el agua porque está en la nevera. ¿Me entendéis? Es una forma de tener controlada. Si tú no tienes un diferencial de bebederos y estás tratando unas parejas, o te acuerdas de esa pareja porque te acuerdas, pero eso no puede ser así. Debe ser todo visual, ¿vale? Por lo tanto, 2 bebederos de un color, que son los del agua, y otro para en el caso de que pase algo, ¿vale? Ahora empezamos a criar. Vamos a hablar de las pinzas. Yo sé que hay mucha gente que esto no le gusta. Yo lo tengo por tradición y a mí me va muy bien. Me va muy bien sentarme aquí en mi silla con el portátil cuando estoy haciendo los pájaros o cuando estoy haciendo la comida, cuando estoy haciendo el germinado, y girarme y desde aquí ver mis 61 parejas y ver que la que tiene rojo tiene pollos, ¿vale? La que tiene azul está poniendo huevos y la que tiene naranja está incubando los huevos. La que está incubando los huevos no tengo que ponerle germinado, la que está poniendo no tengo que ponerle germinado, y a las rojas que desde aquí, desde el mismo sitio de aquí, cuento cuántas hay, 20, pues hago germinado para 20. Por lo tanto, yo identifico con 3 colores en la cría. Entonces lo hago como estoy diciendo. La pareja está puesta ahí, hoy he llegado y le he quitado un huevo y lo he puesto aquí. Pinza azul, ¿vale? Yo desde ahí, sentado, veo todas las que tienen pinza azul. Han puesto el cuarto huevo, las voy a poner a incubar. Desde aquí sé que a esa hembra solo la reviso si me apetece. Normalmente yo hago una revisión diaria a todas las hembras que tienen la pinza naranja, porque están incubando, para ver si tienen temperatura, para ver si han seguido poniendo más y apuntar el 6º o el 7º huevo, para ver si han hecho una doble puesta, para ver cómo van los huevos. ¿Me entendéis? Cuando nacen los pichones, automáticamente yo, bueno, antes de nacer, un día antes, yo ya hago lo que os he dicho. Entonces yo sé que esa pareja está en situación de salir ya, porque el bebedero ya manda que está dando una preparación para los pichones, ¿vale? Cuando nacen los pichones, que yo he visto que ya hay cáscaras que ya han nacido, automáticamente pinza roja. Automáticamente esta pareja ya tiene que tener el germinado desde el primer momento y la polentina. La polentina en el interior, que estaría en este caso en el centro, y el germinado. Aquí yo les acostumbro rápidamente abajo. Otros años atrás, como el primer día comen menos, en vez de llenar toda esta bizcochera de germinado, lo que he hecho ha sido poner en la mitad polentina y en la mitad germinado, ¿vale? Te ahorras de tener sucio el comedor abajo, y a los 2 o 3 días, cuando ya comen más polentina, pues ponerlo abajo. Pero es que es un engorro, me acostumbro ya a hacerlo así, y ya directamente cada comida va a su sitio y los pájaros saben dónde tienen que ir. Por lo tanto, 3 pinzas por pájaro. Ahora me dice José Luis, ¿y cómo sabes cuando está en rojo? Cuando está en rojo, ¿cómo sé cuándo ya han anillado los pájaros? Yo cuando anillo los pájaros le pongo esa pinza. Entonces sé que esa pareja tiene anillado los pájaros. Pero es más, el mismo día que yo anillo los pájaros, ¿veis lo que...? ¿Esto se ve, José? ¿Desde ahí se ve la cámara? Vale. ¿Veis esto lo que es? Mirad, estos son imanes. ¿Vale? Estos son imanes. Tengo un imán por pareja. Cuando yo anillo los pájaros, coge un taco de papel y pongo recién anillados. Me gusta tenerlo subrayado en amarillo.
¿vale? Cógela esa. Y cojo, esta es la pareja 11, ¿qué hago? Apunto aquí, le pongo el imán, recién anillados. ¿Lo ves? Sé que esa pareja los he anillado ahora, el mismo día. Y yo desde aquí, veo todas las parejas que tengo recién anillados. Incluso mi padre o mi hijo, si entran al aviario, cuando ven esa nota, tienen que revisar automáticamente que los pájaros no estén en tierra, porque alguna hembra puede haberlos tirado, porque esa están recién anillados. Ni esa ni esa en concreto. Entonces él ahí no tiene que mirar nada, pero si ve esta notita, saben que hay que mirar, que los pájaros están recién anillados. Es una forma de avisar. Por lo tanto, yo tengo un imán por cada jaula. Lo tengo colocado aquí, las 9 tiras que tengo aquí, más las 4, y de aquí voy cogiendo y yo luego los pongo aquí, ¿vale? Yo luego los pongo ahí, los dejo puestos ahí y voy trabajando. De esta la voy teniendo en el carro y lo voy utilizando. Y no hay más. Cuando los pájaros se separan, que están aquí anillados, pájaros anillados y la hembra empieza a poner, yo me vengo aquí y pongo esto. Y con las 3 mismas pinzas hago el siguiente trabajo. Están los pollos aquí separados y la hembra está aquí. Cuando la hembra la pongo a incubar, quito la azul y paso la naranja a este lado. Cuando esto está, normalmente en unos cuantos días ya tengo que quitar los pollos de aquí. Sé que esto me indica que la comida solo se pone aquí porque la hembra está incubando, ¿vale? Si no está el macho aquí y la hembra tiene que darle de comer a los pollos, le pongo también, ¿vale? Pero normalmente a mí los pollos se me alpistan muy rápido, o sea, comen rápidamente sin los padres, porque como os he dicho, se acostumbran a la polentina, se acostumbran a las semillas y se acostumbran a la pasta de base que está aquí y comen de todo. Luego suben al germinado y en un plis-plas los pájaros están para separar. ¿Que los puedes tener más días comiendo solos? Sí, pero si los quieres separar, los puedes separar pronto y seguir con la gestión de la nidada. Hay que tener muy en cuenta que si tú dejas al macho aquí con los pollos y tú le quitas rápidamente a la hembra los pichones, hay que tener muy en cuenta que la hembra tiene que estar bien achocada. Si tú quitas los pichones y separas al macho sin que la hembra haya cogido buen calor, puede ser que se levante y no quiera incubar, quiera volver a hacer otra puesta, otra tercera puesta. Con eso hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Pero eso lo iremos abriendo sobre la temporada. Yo hoy solo quería hablar de los utensilios que hacen falta, para que cada uno se prepare sus utensilios ya y no lo deje para última hora, ¿vale? Sé que es un vídeo un poco coñazo y ahora todos estamos preparando para concurso, lavando y tal, que será un vídeo que también haremos pronto, pero bueno, este vídeo lo quería hacer ya, ¿vale? Y como voy con retraso porque estoy gestionando muchos pájaros y estoy gestionando muchas cosas, pues este vídeo tenía que haber estado hecho ya a tiempo, pero bueno, vamos con retraso, pero lo vamos haciendo, vamos poquito a poco, pero lo vamos haciendo, ¿vale? Por lo tanto, estaros atentos al siguiente vídeo, porque ya en el siguiente vídeo vamos a empezar al primer cambio que hacemos en la alimentación de cara a una preparación larga para las hembras, ¿vale? Así que con esto vamos a cerrar ya el vídeo de los utensilios que hacen falta. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad o que os sirva durante la temporada. A todos, compañeros, un saludo.